En el capítulo de la creatividad, qué buena idea, es preciso hacer un primer epígrafe que hemos titulado Las personas, base de este proceso, que haga referencia al hecho de que es la persona, sea cualquiera sus circunstancias, la que origina el factor detonante que permite iniciar el proceso de emprender, lo que se viene a llamar emprendimiento. Si bien es verdad que estas personas suelen tener unas características que le hacen peculiares, emprender está al alcance de cualquiera. Por eso hemos utilizado un título que intenta ser rotundo, que intenta provocar y que se refiere al hecho de emprender por parte de personas en los siguientes términos. Quien emprende no es de Marte, es de este mundo. Precisamente al abordar el proceso relacionado con la idea de negocio, resulta muy relevante, muy interesante, tanto para el alumnado como para el profesorado que organiza la formación en materias relacionadas con el emprendizaje, utilizar el relato, la historia de estos personajes para observar cuáles son las características más importantes del hecho de emprender y de los emprendedores que protagonizan dicha acción. Por ese motivo, el revisar los tres ejemplos que hemos traído a este plan de formación, como son el ejemplo de Henri Bernat o el ejemplo del ingeniero Coromina o del gallego de vida azarosa Alejandro Campos Martínez, más conocido como Alejandro Finisterre, nos permiten revisar oportunidades de negocio como son las del chupachut, la fregona o el futbolín, que más o menos maduradas dan lugar a planes de empresa más o menos formales que al final devienen en empresas que nacen, que crecen, que se reinventan y que algunas veces mueren, como es el caso de Chupachú o como es el caso de Rolex. En ese sentido, podemos plantear una primera hipótesis que me atrevería a decir o a plantear ya como evidencia, que aquella que nos viene a decir que emprender es consecuencia de un código vital y no de un código genético. Dicho de otro modo, podríamos estar más convencidos de que el empresario se hace más que el hecho de que el empresario nace. Revisando precisamente cada uno de estos relatos, comenzamos por uno de los menos conocidos, como es el caso de Alejandro Finisterre, subtitulando dicho relato como el caso de un gallego peculiar. Historia que nos permite ver a un emprendedor que lo fue primero en materia intelectual, en materia cultural y que más tarde lo sería en materia puramente empresarial. Alejandro Finisterre era un gallego que en su adolescencia viaja a Madrid para cursar sus estudios, tanto de secundaria como posteriormente, para intentar posteriormente cursar su estudio universitario. Ya en los años 30 se observan sus primeros principios como emprendedor cuando edita algunas revistas literarias con apenas 16 o 17 años y cuando, obligado por las circunstancias familiares por las cuales su familia se ve obligado a cerrar su zapatería de A Coruña, él en ese momento, para poder continuar su estudio, decide proponer al director del colegio menor que él trabajaría preparando las clases las clases y las tareas a los niños y niñas de parvulario para de este modo poder seguir financiando sus estudios. Alejandro Finisterre, como tanto y tantos españoles, se ve sorprendido en 1936 por la guerra civil. Y no solo se ve sorprendido, sino que tiene la desgracia de verse atrapado en el derrumbe de un edificio como consecuencia de los bombardeos que durante esos años asolan a la capital de España. Convaleciente, es trasladado primero al hospital, a un hospital en Valencia y más tarde a las colonias de Puig en Barcelona, en las cuales se conocen o de las cuales tenemos constancia de su
invenciones más conocidas. Alejandro Finisterre se dice que, enamorado de una joven compositora, pianista, plantea la posibilidad de que, ante el hecho de que ella estaba mutilada, plantea la posibilidad de hacer un pasapartituras a pedal. Ese pasapartituras es conocido como la primera invención de Alejandro Finisterre. No contento con esa invención y añorando los tiempos en los que podía jugar al fútbol y viendo que muchos niños mutilados no podían hacerlo, eh, consigue crear un artilugio junto a un carpintero anarquista de origen vasco, y que era un híbrido entre dos juegos que a él le gustaban especialmente, uno el tenis de mesa y por otra parte el fútbol. Crea lo que se conoce como el futbolín, con barras de acero y por otra parte con figuras de madera que daban a una pelota también de aglomerado. Eh, si bien crea algunos prototipos, no puede encargar una fabricación masiva porque las fábricas estaban en ese momento ocupadas en la producción de armamento y no podían dedicar sus líneas de producción a la fabricación de productos relacionados con el ocio. Al finalizar la guerra civil, como tantos y tantos españoles, se ve obligado a marchar y cruza los Pirineos bajo una intensa lluvia que le hace perder la patente que en su mochila llevaba. Esta patente no era otra que la patente del futbolín. Sin embargo, a mediados de los 50, la Asociación de Refugiados Españoles en Francia observa o le ayuda para poder patentar o para poder reclamar a un comerciante parisino los derechos por la explotación de un pasapartituras que era idéntico al que él había creado para aquella pianista que conoció en la colonia de Puig. Con el dinero que consigue, emigra a Guatemala, donde consigue comercializar un futbolín que poco se parece al actual, mucho más sutil en sus materiales, en su forma y no tan vasto como el que existe en la actualidad. Consigue beneficios gracias a este futbolín, pero otro nuevo golpe de Estado le lleva, después de un intento de extradición rocambolesco a España, le lleva a México, donde no consigue explotar los derechos de su patente debido a una copia masiva de lo que venía siendo el futbolín, que ya se conocía no solo en Guatemala, sino en gran parte de Latinoamérica. Es necesario destacar a Alejandro Finisterre no solo por tratarse de un emprendedor empresarial, sino por la inquietud intelectual que marcó toda su vida y que le hizo ser, entre otras cosas, albacea de uno de los poetas más importantes del exilio español, que fue León Felipe. Eh, Alejandro Finisterre muere en Zamora en el año 2007. Este relato, esta historia de un emprendedor como Alejandro Finisterre, nos permite buscar vínculos entre el relato y el exilio, entre el relato y la evocación literaria de poetas como León Felipe, y también entre el relato y la localización geográfica que puede utilizarse por el periplo o relacionándolo con el periplo de Alejandro Finisterre a lo largo de todo el mundo.